andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí retoma el andén. Aquí comienza el programa de Jóvenes para Jóvenes, donde como cada semana hablamos de los hechos que son noticia, de lo que pasa en Colombia, de esos temas polémicos y también de esos temas políticos que tanto nos gusta analizar. Es un gusto volver a estar con ustedes después de la pausa para que juntos empecemos a analizar este año, también este año, lo que pasa en nuestro país. Una semana bien intensa. Gracias por estar con nosotros. Soy Camila Carvajal. Para mí es un gusto subirme al andén en este programa donde usted también puede participar. Quienes nos ven, quienes nos escuchan, también se pueden subir al andén usando numeral el andén en todas las redes sociales. Se acaba una semana en la que Colombia está estrenando Procurador General de la Nación. Gregorio El Hash llegó a la Procuraduría, despidió a Margarita Cabello. Bueno, una despedida muy particular. La despide diciendo que ella siempre será la Procuradora del Hash, que ella siempre será la Procuradora General de la Nación. Eso ha causado polémica, mucho más por las diferencias, si lo miramos políticamente, que hay entre los dos, aunque para muchos ya Gregorio El Hash parece estar por lo menos mandando señales de que no va a ser un procurador de bolsillo, lo que es difícil de pensar para muchos, toda vez que fue ternado y escogido gracias a la bendición del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, así funciona, eso dice la ley para escoger a procurador, y comenzó esta semana la era de Gregorio El Hash, quien recibe varias papas calientes, desde la situación de Nicolás Petro Burgos hasta procesos contra exalcaldes muy de izquierda en Colombia, por ejemplo de Cartagena, quien estaba en Cali, y son procesos que tendrá que resolver, pero también una procuraduría atenta al sistema de salud en crisis financiera, que fue la más reciente pelea con la que se despidió Margarita Cabello de la Procuraduría. La semana, desafortunadamente, de la guerra, con noticias buenas y noticias malas. En el mundo, la expectativa este fin de semana es la tregua entre Israel y Hamás. Han pasado 15 meses, recuerden ustedes, desde que Hamás atacó a Israel en el muy famoso festival de música, en el que no solo mató a decenas de personas, secuestró a otras, y esta es la tregua que celebran en las calles con mediación de Egipto. Estaba también aquí Qatar, Estados Unidos en la despedida de Joe Biden, porque está saliendo Joe Biden y regresa a la Casa Blanca Donald Trump. Hay una tregua para durante 6 semanas apagar los fusiles. Imagínese lo que eso significa para quienes llevan 15 meses viviendo debajo de los disparos, de los misiles, de los fusiles, y podrán tener la tregua, eso sí, con muchas polémicas de última hora, sobre todo de Israel, diciendo que jamás quiere cambiar las condiciones del acuerdo. Una guerra en el mundo que sigue siendo la noticia, que es la noticia que recibe a Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, pero nosotros en Colombia tenemos nuestra propia guerra. El ELN sigue siendo la noticia, producto de la carta, un ultimátum que le ha enviado el comisionado de paz Oti Patiño a esa guerrilla. Palabras más, palabras menos, dice la carta, que la paciencia no es eterna ni la generosidad es infinita. Como quien dice, diciéndole a la guerrilla que tiene hasta este mes de enero para definir si negocia o no la paz total o resolver de una vez por todas la situación. Colombia también con una matanza que ha tenido de luto al país, el asesinato de un hombre, su esposa y su bebé de apenas 6 meses. Era el hombre de la funeraria de Tibú, en norte de Santander, y fue masacrado. La guerra que no para en Colombia, una guerra que también se discutió en el cónclave de ministros. La semana del cónclave del gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario colombiano, se sentó con todos sus ministros, pasaron al tablero, presentaron el informe de lo que ha pasado y ahora de lo que van a hacer en 2025. Por ahora, nada que salen los ministros que tienen aspiraciones políticas, eso sigue pendiente. Y finalmente, esta también es la semana de la polémica está en Medellín. Los grafitis y toda la historia alrededor de lo que pintaron artistas. Las cuchas tienen razón. Ellas que pintaron grafitis con grafiteros de la ciudad para hablar de la Comuna 13, de la Escombrera, donde la Justicia Especial para la Paz encontró restos óseos. Se borró el grafiti, lo volvieron a pintar, se mete el presidente, está el alcalde Federico Gutiérrez en la mitad.
toda esta una polémica que es motivo de nuestro discurso, de nuestro análisis, de nuestra conversación esta noche. Así que es un gusto estar con ustedes. Vamos a hacer una pausa y en segundos nuestros panelistas para que entendamos por qué los grafitis son la polémica del día en Medellín. ¿Qué es el grafiti? ¿Hasta dónde va la libertad de expresión? ¿Quién tiene la razón en una pelea que al final terminó con muchos tintes políticos? Bienvenidos, una pausa. Esto es El Andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y es un gusto continuar en El Andén, numerar El Andén en todas las redes sociales, en este que es un espacio de jóvenes para jóvenes, donde esta semana vamos a hablar de un tema muy polémico. Fue quizá la polémica de la semana y estuvo en Medellín, en la tierra de los paisas, donde La Escombrera y la Comuna 13 han sido la noticia. Esta historia comienza con la Jurisdicción Especial para la Paz, sí señores, la JEP, que está buscando restos de personas dadas por desaparecidas en la Comuna 13, en la zona de La Escombrera, donde se cree hay personas enterradas que están reportadas como desaparecidas desde la Operación Orión que se hizo en esa zona de Medellín. Esa es la razón por la que se hizo la búsqueda y ya se encontraron restos de al menos 3 cuerpos. Todos estos están en poder de Medicina Legal y también de la JEP para determinar quiénes son, a quién corresponden, si son o no víctimas de la Operación Orión, cómo llegaron allí y qué hay detrás de esos restos óseos. Teniendo esta historia clara, la polémica llega por los grafitis que se pintaron en Medellín, colectivos de grafiteros, también jóvenes líderes de la capital paisa, sumados incluso a madres que están buscando a sus seres queridos, pintaron un grafiti, numeral, las cuchas tienen razón, fue la frase escogida. Y ese fue el grafiti que desató la polémica. Venía la frase acompañada de una imagen de la mujer, una de las mujeres que ha sido la que lidera la búsqueda de los seres queridos, pero también esta imagen que ustedes ven a esta hora es del expresidente Álvaro Uribe, que fue pintado en el grafiti. Y ese grafiti se hizo en la autopista norte. El alcalde de esa ciudad es Federico Gutiérrez y junto a un concejal del Centro Democrático borraron la imagen, borraron el grafiti. Pasaron apenas unas horas para desatar toda esta polémica. Los grafiteros y los jóvenes de Medellín vuelven a pintar el grafiti y era una discusión de si había o no un permiso para pintar el grafiti. Si el grafiti es una expresión artística, si el grafiti es libertad de expresión, ¿por qué se borra? Pues eso es lo que vamos a intentar entender esta noche por lo que está pasando Medellín. Para eso arrancamos, como no, en tierra paisa, donde está una cara conocida del Andén. Ustedes ya la han visto, Alejandra Sánchez, coordinadora de Primero la Gente, precisamente en el departamento de Antioquia, una de nuestras analistas. Alejandra, bienvenida, un gusto que esté aquí en el primer Andén de 2025. Buenas noches. Hola Camila, qué bueno volver a saludarte y a este panel tan maravilloso. Un saludo a Gareth y a los otros 2 compañeros que creo que no nos conocemos. Qué bueno estar conversando sobre este tema porque no solamente pasa aquí en Medellín, sino en muchas ciudades que la libre expresión es constantemente reprimida y el arte y la cultura resultan incómodos e incómodas para algunos sectores políticos de nuestra sociedad. Y eso es lo que se está mezclando. Debatir. Claro, eso es lo que se está mezclando, la libertad de expresión, la cultura, pero también el derecho al buen nombre y todos esos derechos que hay en la mitad de la discusión. Usted se me adelantó, entonces perfecto. Les presento también a esta noche quien por primera vez se sube al programa El Andén, este espacio de jóvenes para jóvenes. Está con nosotros Gareth Cela, que fue viceministro de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, que es además muy conocido por todos los jóvenes en Colombia. Gareth Cela, bienvenido al Andén, buenas noches. Tiene el micrófono apagado, no lo escucho en este momento. Voy a ver si lo recuperamos. Ex viceministro, ¿me escucha? Ahora sí. Buenas noches, bienvenido. Sí, señor. Buenas noches, Alora, ya a la mesa. Creo que es importante poner en el centro de la discusión pues, a las madres, a las víctimas, a las personas que realmente perdieron a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas que siguen buscándolos y buscándolas. Creo que ahí no hay
debate, creo que no hay controversia. Lo que nos debería causar una controversia es que el Estado colombiano, que tiene fallos por la CIDH, colaboró con paramilitares y con parte del sector del grupo empresarial antioqueño para desaparecer, para asesinar, para perfilar personas, en este caso en la Comuna 13, y que esto continúe en un perfilamiento hacia los artistas, hacia las madres, hacia quien pintan y hacia quienes llenan los muros y las paredes como de la memoria. Yo creo que ahí no hay ningún debate. Creo que quien no esté de ese lado de la historia está en el lado equivocado, como pues también lo han demostrado los micrófonos de Blue Radio con su director Néstor. De eso vamos a hablar esta noche. Edgar Etzela, ex viceministro de Juventud, pero también sumamos aquí en el andén a otro de nuestros analistas, otra cara conocida aquí en el programa, Juan Diego Sanabria, consejero de Juventud, él que pertenece al Pacto Histórico. Juan Diego, un gusto tenerlo aquí, bienvenido. Muchas gracias para todas y para todos quienes estamos hoy en el debate, un saludo y a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan en este momento, y creo que pues es muy importante que hoy logremos debatir sobre lo que realmente está en disputa, ¿no? Más allá de las leguleyadas, de los permisos y ese tipo de cosas, ¿qué está realmente en disputa en términos de la memoria y en términos de la dignidad de las víctimas de estos actos tan deplorables que tuvieron lugar en nuestro país y que son borrados por una administración? Y finalmente se suma Andrés Vela, que es concejal del municipio de Chía por el Partido Centro Democrático. Otra mirada, otra forma de ver esta situación, por eso es un gusto saludarlo. Andrés, bienvenido, buenas noches. Camila, un gusto saludarte a ti, saludar a los compañeros del panel, Gareth, Alejandra. Realmente es un espacio en el cual podemos dialogar sobre las diferentes expresiones o los comportamientos que estamos viviendo en este momento en la sociedad colombiana, y yo sí creo que está abierta la discusión porque hay ciertas aristas que deben entenderse de una manera totalmente distinta, siempre en el marco del respeto y de la institucionalidad. Pues arranco con usted, Andrés. Lo que pasó en Medellín fue tema de debate incluso en todo el país, producto también de la opinión del presidente de la República, Gustavo Petro, que es fascismo al final haber borrado ese grafiti. ¿Cuál es su opinión? Lo que pasó en Medellín, ¿qué es lo que tiene en juego hoy en medio de esta discusión por la memoria, pero también por una justicia que reclaman esas madres que llevan años literalmente caminando por la verdad, como es el nombre del colectivo? Mire, Camila, yo creo que lo importante para partir de o iniciar este debate es entender el dolor no es ajeno, el de estas madres que están allí en la lucha en Medellín. Realmente hay que reprochar cualquier tipo de arbitrariedad que se haya presentado en esa operación desarrollada en el mes de octubre del 2002. Sin embargo, sí es conveniente decir que nosotros o los comportamientos de los ciudadanos tienen que irse adecuando a los diferentes lineamientos que se promueven por parte del legislador, o en este caso por parte del Consejo de Medellín, en el cual puede ser, y quiero utilizar la palabra que acaban de mencionar, que no es leguleyá, pero básicamente las normas son para cumplirse. El acuerdo 10 del 2020 en su artículo 19-18 indica que básicamente no se podrá o no se permitirá los murales siempre y cuando tengan connotación política o que tengan, por ejemplo, tinte electoral. Para nadie es un secreto que la figura que representa el presidente Álvaro Uribe Vélez, pues básicamente es un tinte netamente político. Entonces nosotros querer simplemente dibujar porque nos place diferentes expresiones culturales como más o menos lo han manifestado, pues básicamente tenemos que entender que la libertad de expresión no es absoluta. Nosotros también tiene unos límites que chocan también con el buen nombre, con lo que puedan sentir otras colectividades como somos nosotros los que representamos un partido, y que desde luego son expresiones culturales, no es el alcalde quien debe determinar. Para eso hay una mesa de diálogo donde se junta la institucionalidad, y pues básicamente incluso, que en este caso en Medellín es Mesagraf, pues básicamente allí es donde deben colocar todo sobre la mesa y analizar si en verdad realmente esta imagen que se está permitiendo en ese mural, pues básicamente tiene connotación política o no. Pues porque básicamente nosotros no podemos, así como las personas pueden ir a pintar lo que ellos deseen, pues entonces nosotros los que no queremos ver a la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues vamos y lo borramos. Entonces yo creo que eso debe estar enmarcado en una mesa de diálogo donde nosotros podamos realmente identificar si afecta o no,
otro tipo de derechos o a otras colectividades. Sí, Gareth, aquí la discusión es la frase en sí misma que se escogió para ese graffiti. ¿Las cuchas tienen razón o usted cree la teoría que tanto alega el alcalde de Medellín, incluso mucha gente en la capital paisa, que este era un asunto de permisos, que si los grafiteros hubiesen hecho el trámite del permiso para pintar el mural, esto pues no hubiera llegado a la discusión que se tiene hoy? ¿Es un problema del mensaje o de los permisos? Sin duda para nosotros es un problema principalmente del mensaje y sobre todo el territorio que se está en disputa, ¿no? Más allá del tema de las leyes, porque si nos fuéramos a amparar en las leyes y hablar del expresidente Álvaro Uribe, tendríamos que hablar en qué parte de la ley colombiana dice que el Estado colombiano que representaba Uribe puede hacer alianzas con los paramilitares para desaparecer personas en Medellín, para asesinarlas, para enterrarlas en la escombrera y demás, ¿cierto? Y que esos mismos que hacen las leyes, ¿cierto? Porque las leyes no están hechas por las madres que buscan a sus hijos, ¿cierto? Las leyes no están hechas por los grafiteros, por los artistas, por las personas del movimiento social. Las leyes están hechas por estas personas con un poder hegemónico en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Que es un poder que lucha contra todo lo que tenga que ser diferente o de izquierda y demás, y por eso es tan difícil hacer murales también en Medellín. Todos los que pintan saben que ellos no tienen oportunidades laborales en Medellín, que no van a poder ser contratados en ningún lado, que ser de izquierdas en Medellín es ponerse como prácticamente una cruz encima y decir, pues no voy a poder salir adelante, me van a desaparecer o me van a asesinar, ¿cierto? Entonces pues ahí no hay una discusión para nosotros en términos legales, porque las leyes les funcionan a unos específicamente y cuando no les funcionen no les importa, porque no tienen ningún miedo de torcer la ley para juntarse con el paramilitarismo en Medellín. Y nos lo puede decir la compañera de Medellín, porque pues yo no estoy de este territorio, pero también hablo con mucho respeto de allá. Pues Medellín es un territorio también controlado muy fuertemente por las bandas. Allá hay carteles de la arepa, es decir, los carteles de las bandas le dicen a la gente en el territorio cuáles arepas pueden comer y cuáles no, cuáles quesos, cuáles huevos, y esas bandas son las mismas que le levantan los votos al centro democrático y a la derecha en este territorio. Entonces esas cosas pues no se pueden decir en Medellín y hay que pintarlas en la pared y se seguirán pintando y las seguirán haciendo los artistas. Y yo creo que después de eso hay que respetar también a las madres que están diciendo las escuchas, tenían razón, y sí hay que pintar los rostros de quienes dieron las órdenes, de quienes no quisieron actuar, de quienes omitieron la verdad y quienes escondieron todos estos relatos. Yo creo que eso es fundamental y ahí sin duda no hay ninguna discusión, y claro que el presidente tiene razón de que pintar esa verdad es fascista, como fue fascista desaparecer a esas personas. Claro, pero Gareth, permítame hacerle una contrapregunta de esa opinión que usted acaba de hacer, y es que usted dice que las cuchas tenían razón, es un mural en sí mismo porque lo que hace es no solo contar una verdad que hay en Medellín, sino una situación que se está viviendo y que quienes dieron las órdenes pues tienen que quedar, por ejemplo, plasmados en una imagen o en un graffiti. ¿No se necesitaría una confirmación y una decisión judicial que, por ejemplo, diga que en este caso el expresidente Álvaro Uribe, que fue la foto con la que acompañaron o la imagen con la que acompañaron la frase, sí es responsable de eso? Hoy judicialmente eso no se sabe. Es más, ni siquiera la Justicia Especial para la Paz ha confirmado que los restos encontrados pertenezcan a Pedro, a Pablo o a Ye, desaparecido en una operación Orión o en una matanza diferente. Como hay tanta incertidumbre, o por lo menos un proceso que no ha terminado ni una decisión judicial, pues también entra la pregunta de el buen nombre de quienes son señalados como victimarios, ¿dónde queda? ¿No se necesitaría una decisión judicial para llegar a plasmar en una pared una opinión como esa? No, yo creo que seguimos pues rodeando bajo el argumento que di, que digamos que nosotros no necesitamos leyes hechas por un poder hegemónico, ¿cierto? Por un poder que reina en Medellín, un poder blanco, masculino, ¿cierto? De hacendado, ¿cierto? Eso, por una parte importante. Otra, la imagen de Uribe venía con una frase que decía, yo di la orden. ¿Por qué? Porque el expresidente Álvaro Uribe en un video salió diciendo, yo di la orden de realizar la operación Orión, ¿cierto? Y resulta, por acá lo tenía, para hacerlo como una lectura como mucho más textual,
que la CIDH condenó al Estado colombiano por violaciones a los derechos humanos en la Comuna 13, entre las que se encuentran capturas arbitrarias, detenciones selectivas, desapariciones forzadas, atentados contra la vida, amenazas de muerte y desplazamientos. Esto en el marco de la operación en la Comuna 13, donde el expresidente Uribe dijo: yo di la orden de esa operación, ¿cierto? Y no olvidemos que no es un hecho aislado, que a eso se le suman los falsos positivos y que eso se le suma cualquier otro actuar que tuvo los 8 años de gobierno uribista y que luego continuaron en cuerpos ajenos. Okay. Entonces yo creo que no es necesario, porque no va a pasar, ¿cierto? Y porque esas cosas pues no se ponen en discusión, se disputan, y esa disputa se pone en la calle. Claro, y esa discusión judicial es la que ha tardado mucho y todavía está sin resolverse, porque este es un proceso que está en desarrollo. Alejandra, ¿usted coincide con Gareth en esa opinión? ¿Usted cree que aquí no hay que cumplir la ley, por ejemplo, del Consejo de Medellín para escoger dónde pintar qué cuando hay un reglamento de cómo hacer grafitis en la capital paisa? ¿Usted coincide con eso de que más o menos cualquier pared sirve de lienzo para una opinión o expresión como esta? En Colombia existe el derecho a la libre expresión y el derecho en general a la expresión ciudadana, a la movilización, a la libre reunión, a la libre movilidad en general. Entonces, todas las paredes, todo el espacio público debería ser transitado con libertad, sin limitación alguna para todas las personas que habitamos en él. Entonces, obviamente que el graffiti, obviamente que el arte en las calles, en las paredes, debería ser normal, no debería tener reglamentación. Ahora, yo estoy de acuerdo con que los grafiteros merecen formalización, merecen pago por el trabajo que hacen, merecen una remuneración especialmente del Estado por hacer lo que hacen, pero eso no puede significar que entonces solamente a los grafiteros que la alcaldía contrata, entonces son los que hacen graffiti. No, todo el mundo tiene derecho a hacer graffiti, todo el mundo tiene derecho a expresarse en las paredes cuando quiera y como quiera, pero esa no es la discusión, Cami, y eso es a lo que yo quiero ir en este debate. La discusión no es si hay o no permiso para hacer graffiti, la discusión es ¿por qué causa tanto malestar en la frase "las cuchas tenían razón"? Y para eso hay que remontarnos a la historia que pasó aquí en Medellín en el 2003. Es que resulta que cuando se desmanteló el cartel de Medellín y cayó Pablo Escobar, entonces las milicias de las FARC y de otros grupos revolucionarios se tomaron los lugares que tenían los carteles de Medellín y el gobierno recién electo de Álvaro Uribe dice: vamos a atacar a todos esos revolucionarios que tienen a la ciudad vuelta nada. Y entonces pues da la orden de la Operación Orión de entrar a la Comuna 13 y exterminan a las milicias en el barrio y en los barrios de Medellín. Pero ¿por qué lo hacen con las milicias y no con los paramilitares? Esa fue la gran pregunta que se hicieron los historiadores durante 20 años y hoy nos damos cuenta con la Comisión de la Verdad, con la JEP y con la Unidad de Búsquedas Dadas por Desaparecidas que la razón por la que no atacaron a las fuerzas paramilitares era porque estaban aliadas con ellas. Entonces lo que pasó en la Comuna 13 fue que el Estado, las fuerzas militares del Estado, las fuerzas armadas estaban aliadas con los grupos paramilitares de la SAUC para poder atacar a los grupos revolucionarios, pero obviamente que eso terminó peor porque pues una fuerza paramilitar estaba liderando la ciudad y lo sabemos, y su ley de justicia y paz en el 2005 fue para encubrir a los jefes paramilitares, y el mismo Don Berna cuando lo extraditaron dijo: en la Escombrera hay 100 fosas comunes. Entonces eso no se lo inventaron las mamás, eso no se lo inventaron las personas del barrio, eso lo declararon los mismos jefes paramilitares. Entonces, ¿por qué genera tanto malestar? Porque aquí los que hoy gobiernan a Medellín y Antioquia pues son amiguísimos del expresidente Álvaro Uribe y también lo tienen que, de algún modo le tienen que lavar la cara para poder contar esa verdad que hoy, después de 20 años, se sabe que no era la verdad. Pero Alejandra, permítame aquí interrumpir porque me queda una duda en este argumento.
Antes de avanzar, me queda una duda en su argumento para que todos los oyentes lo tengan claro. ¿Usted cree que el problema y la polémica es el hecho de que a la frase "las cuchas tienen razón" le hayan sumado esa imagen del expresidente Álvaro Uribe? ¿O cuando usted dice que se causa malestar, el malestar viene en la frase en sí mismo? Se lo pregunto es porque la frase, pues para muchos hay mucho tiempo hablando de la escombrera. Para muchos, la noticia del hallazgo de restos óseos ha ocupado los principales titulares en Medellín. Por ejemplo, los periódicos, los medios locales, los medios alternativos, los canales de televisión han cubierto eso, y entonces decir "las cuchas tienen razón" es lo que a su juicio genera esa molestia en Medellín, o acompañar la frase del expresidente Uribe y su foto. Claro, lo que les causa malestar es la foto del expresidente, porque no solamente se está contando la verdad, sino los responsables de la verdad. Ese es el verdadero punto. Si no hubiesen puesto la imagen de Uribe, los grafiteros y los grupos que se organizaron para ir a pintar, no hubiese generado el mismo malestar. Y por eso, al día siguiente que borran el mural y los compañeros y las compañeras vuelven a pintar el mural, miren que amanece el mural, pero no amanece la cara de Uribe. Por eso es que pasa esto, porque es que quieren encubrir políticamente un sector que no nos representa ya aquí en Antioquia. Lo que a mí también me causa disgusto es que ahora Petro y el pacto histórico quieran atribuirse esa indignación que nos generó el acto, pues, de mezquindad de Federico Gutiérrez, porque ni es de un lado ni es del otro la indignación. A mí me parece que el reconocimiento es de las mujeres, de las madres que por 20 años llevan diciéndole al país: oigan, nuestros hijos están enterrados bajo 4.000 toneladas de escombros, por favor alguien los puede buscar porque es que no somos capaces. Y al resto del país ha sido súper indiferente hasta hace poco, hace 15 o 20 días, que la JEP dice sí tenían razón, y ahora entonces lo que les incomoda es que no cumplimos un acuerdo de un consejo que absolutamente está arrodillado al alcalde. No me vengan con bobadas. En ese sentido, Juan Diego, dice Alejandra, empezando su argumento, que la libertad de expresión también permite que los grafiteros no solo deberían estar formalizados y pagárseles por su trabajo, sino que puedan escoger ese lienzo en las calles, en el espacio público, para su expresión, con el argumento de la libertad de expresión. Bajo eso quiero saber su opinión con otro derecho que hay en Colombia, y es el del buen nombre. ¿Cómo hacer que yo mañana no salga a una pared y haga un graffiti en el que diga "Juan Diego es un corrupto"? Es que es mi opinión. ¿Cómo llegar a la mitad, al punto medio, a cumplir ambos derechos? El mío de libertad de expresión, pero también el suyo al buen nombre. Yo creo que ahí la discusión tiene que ver con que hay una figura política a nivel nacional que está siendo, se entiende por parte de los sectores de la derecha, atacado injustamente en un mural en Medellín. Pero hay que decir algo: lo que dice el mural es lo que el mismo expresidente Álvaro Uribe ya ha dicho. Yo di la orden de entrar a la Comuna 13 tajantemente. Allí nadie está diciendo otra cosa que eso. Entonces creo que hay que centrar un poco la discusión sobre los hechos tangibles y concretos, y es que aquí no se le está vulnerando un buen nombre a nadie, sino que se está justamente poniendo en un mural lo que se ha reconocido por parte de ese mismo actor. Entonces creo que o sea, para usted el mural dice que el expresidente Álvaro Uribe dio la orden de hacer la operación Orión, como usted tiene razón y todos aquí tienen razón, él lo ha reconocido y lo ha contado y así lo ha dicho y así están en las investigaciones, distinto a que él haya dicho "yo di la orden de enterrar personas en la escombrera". Eso es lo que hoy no se sabe, porque los restos encontrados no sabemos de quiénes son ni cómo llegaron allí. Pueden ser operación Orión, que es una posibilidad que investiga la JEP, o puede ser una muerte distinta que tendrá que aclarar la JEP. Sí, es que yo creo que, bueno, hay aquí, discúlpame, hay que opinar sobre la imagen que hay. Sí. Sobre la imagen que hay, no sobre ni siquiera la frase, sino la imagen que hay. Estoy totalmente de acuerdo en que si el expresidente Uribe lo dijo en algún momento, está perfecto frente a esa decisión o esa operación militar. Pero hablemos de la imagen que se pinta allí en ese mural en el norte de Medellín. Bueno, yo creo lo siguiente, y es: hay dos posiciones aquí, yo creo, sobre la mesa, y es ¿de qué lado estamos de la discusión? ¿Sí? Estamos del lado de la discusión normativa sobre que el Consejo de Medellín emitió seguramente un acuerdo respecto a cómo se deben hacer los murales en la ciudad, que es un consejo, como lo dice la compañera en el debate, Alejandra,
supeditado a la voluntad política de la administración, que la administración se elige con una agenda propia, que es una agenda política, que además se traslada al Consejo. ¿Cuál es esa agenda en este caso? Precisamente que el mural no esté allí con esas características, porque se ha borrado. Y esa es una agenda política que está supeditada al Consejo. Entonces, ¿estamos del lado de esa discusión o estamos del lado de las víctimas? Estamos del lado de la gente que ha sufrido esto y estamos del lado de la gente que ha puesto sobre la mesa esta discusión durante años y que ha dicho, oiga, es que hay que investigar esto a fondo, hay que buscar allá lo que pasó, hay que ir al fondo de este asunto completamente. Entonces, creo que el llevar la discusión a un aspecto normativo, a que el mural debe tener la cara de uno o del otro con esas características, no sé qué, es disminuir la discusión de fondo. Okay. Creo que es lo que realmente debemos abordar en el debate. Pero entonces acá en Colombia cualquier ciudadano se arroga las calidades de juez para decir que son víctimas. No. Debemos saber que hay unos hechos, que hay unos comportamientos, que se tomaron unas decisiones en el marco del ejercicio de algún presidente. Pero entonces, ¿en qué momento? Y quiero hablar aquí con Gareth, en el sentido de que, claro, tenemos el fallo de la Corte Interamericana, la Corte de condena son estados, no personas. Ahora tenemos que identificar cuál es la persona que realmente realizó ese tipo de comportamientos que tenían características de delito. Pero entonces yo voy y simplemente desconociendo los derechos de cualquier persona, voy pinto cualquier cosa, digo cualquier cosa y no pasa absolutamente nada. No, yo lo estoy reprochando si fuese la cara de Uribe o si fuese la cara de Petro o el que fuera. Es que las normas son para todos. Y ahora hablamos de que la hegemonía del Estado colombiano, perdóneme, pero la transición pacífica del poder se realizó y hoy son ustedes los que están en el gobierno. Entonces, cuando dicen que las leyes no sirven para algunas personas, les hago la misma pregunta. Para algunas cosas sí nos sirven y para otras no. Acá tenemos un gobierno de izquierda y la transición se hizo pacíficamente. Entonces no entiendo entonces cuál sería ahí, para qué sí nos sirven las normas, o esto sí me sirve para unos o esto no me sirve para otros. Entonces yo lo digo tajantemente, es decir, en el marco de las normas, de la institucionalidad, debemos... No, ni siquiera estoy hablando de las personas que están en este momento víctimas del conflicto, porque obviamente reprocho cualquier acto de discriminación y sobre todo es que yo creo que lo que decía Gareth al principio de la conversación, no puede haber discusión frente a eso. Ahora lo que tenemos que identificar es lo que está sucediendo. Esos murales, por ejemplo... ¿En qué contexto se están dando? Y lo he escuchado de los tres. Hay un contexto netamente político que afecta a un sector pues en un contexto de la sociedad. De reparación. ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es la entidad que debe decir cuál es la persona que durante muchos años se atacó a la población civil? Se atacó a la población civil, se mató, se desapareció, y en un contexto donde todavía la gente cree que van a venir los políticos de derecha a salvarles de lo que ellos mismos produjeron. Entonces, ¿por qué? Pues porque es necesario contar la verdad, o si no vamos a seguir repitiendo la historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso este contexto es urgente volverlo a contar. Y ¿cómo más? Si los medios están cooptados por las mismas personas que reproducen discursos que nosotros ya no queremos, como el de Néstor. ¿Cómo es posible que revictimice a las madres diciendo que ellas mismas pudieron ser las que los enterraron allá? O sea, a mí de verdad eso me causa escalofríos, porque es que es el colmo que nadie se indigne por eso y se indignen porque pintaron una pared que es espacio público que se paga con los impuestos de toda la gente, de la gente nuestra, de nosotros, del pueblo. Entonces, como no tenemos los micrófonos de Blue y las madres no tienen los micrófonos de la W, ni de RCN, ni de Caracol, donde les toca contar su verdad, en las paredes, en las calles, ese es el único medio que tienen. Yo creo que aquí hay un poco... Y yo realmente no apoyo esta opinión. Y es que se está negando unos hechos concretos a partir de que el mural sea X o Y cosa. Y creo que el debate no puede ir hacia allá. Creo que además es mezquino, ¿sí?, negar o disminuir unos hechos concretos que son tangibles por el hecho de un mural o de que el mural no tiene unos permisos. Creo que es algo completamente mezquino lo que se está diciendo en ese sentido. Gareth, lo vi levantando la mano. Sí, gracias.
Pues yo quisiera mencionar varias cosas. Por una parte, creo que sí se puso en tela de juicio la historia de las víctimas, porque el señor de derecha lo dijo, que cualquiera entonces aquí puede venir a decirse víctima. Y yo creo que pues ir a decirle a unas señoras, a unas madres populares, sí, que seguramente fueron empobrecidas en su vida, que andan durante 22 años buscando a sus hijas de 17 años, a sus hijos de 15 años, diciendo aquí en nuestra comuna, en nuestra casa pasó esto, ¿cierto? Que el presidente Petro se dio un debate en el Congreso en su momento diciendo, esto está pasando en la escombrera, me vino a buscar un taxista que sobrevivió, pónganle cuidado a eso, y finalmente eso era lo que estaba pasando, ¿cierto? Es supremamente violento, y esas son las ideas que finalmente están tapando las paredes, y de nuevo ahí no hay debate con esas ideas. Por otro lado, creo que también es una completa mentira decir que hubo una transición pacífica para que hubiese un gobierno de izquierda. Porque por algo hubo una guerra acá, y con alianzas del gobierno, del Estado colombiano y con el paramilitarismo, para asesinar a todo lo que tuviera que ver con la izquierda. Por eso se exterminó López, por eso hace unos años nos estaban disparando a nosotros a los ojos. ¿Ustedes creen que nosotros llegamos al gobierno de manera pacífica? Nos quitaron los ojos, pero antes de eso desaparecían a las personas en la Comuna 13 y las enterraban en la escombrera. Antes de eso hicieron los falsos positivos judiciales, ¿cierto? Los falsos positivos judiciales, pero también los falsos positivos de las madres de Soacha y de las demás partes del país. Antes de eso encarcelaron a todo el movimiento social, lo exiliaron, ¿cierto? Entonces decir que una transición pacífica para que llegara un gobierno de izquierda es una total mentira, una falacia aquí, y pues decir, y pues ya por otro lado, yo tampoco creo que el presidente Petro y el pacto histórico se esté como apropiando de esta lucha, sino que mucha parte de este pacto y el presidente Petro pues tiene unas bases también en esas luchas, como él también lo hizo de Senado, pero para que la gente pueda en este momento estar pintando, o sea, es que a mí me parece histórico y simbólico que en Medellín, una ciudad tan difícil para ser de izquierda y resistir, las juventudes, los pelados, los grafiteros hayan podido salir a pintar la ciudad, a pintar a Uribe, y en este momento no estén teniendo carteles de se busca, de se paga tanto, a la fiscalía allanando sus casas, haciéndoles falsos positivos judiciales, o al presidente tachándolos, incriminándolos y poniéndoles prácticamente una lápida encima, aparte a través de pues de insultarlos públicamente o estigmatizarlos o demás. Y eso pasa, y también que las madres se sientan reconocidas, también ellas digan, este es un primer gobierno que también nos escucha, que sí nos responde, que nos trata con respeto, tal, y que haya una fiscalía con una terna propuesta por el presidente que no está entorpeciendo también, como en su momento también lo hicieron anteriores fiscalías, las investigaciones en la escombrera y demás. Y esto sucede lastimosamente no, por una razón política, y después tengamos también un gobierno distinto. Sí. Y eso no podemos ver en ningún momento ese gobierno como enemigo, o que se apropia de las causas sociales, porque Gareth, el gobierno es de las causas sociales. Claro, a propósito de esas causas sociales, y usted lo ha planteado como una reivindicación, pero también una construcción de memoria y de unos colectivos en Medellín que tienen una verdad o una memoria que gritar, y que escogen un puente, un muro o una pared para gritarlo. Si esta se convierte en una discusión política, como está hoy en el escenario, ¿dónde quedan las madres, las víctimas en sí misma? ¿Esta debería ser una discusión netamente de víctimas, o usted qué opina de que se vuelva un tema político que nos ponga del bando derecho, del bando izquierdo, del bando azul o del bando rojo, y deje de alguna manera en la mitad a quienes llevan años caminando por una verdad de la escombrera que hoy, insisto, es investigada por la JEP? ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Dónde quedan las víctimas si esta se vuelve una discusión netamente política? Bueno, yo creo que para nosotros todo siempre ha sido político. Ok. Es decir, que hayan víctimas es un acto totalmente político. Es decir, que en la Comuna 3, en el barrio popular, en los lugares empobrecidos, se haya asesinado, se haya masacrado, tiene un contenido profundamente político. No fue en el poblado por alguna razón, ¿cierto? Y no fue ni siquiera solamente en la Comuna 13, fueron un montón de acciones militares que sucedieron en varios puntos, narcoparamilitares también, ¿cierto? Pero fueron totalmente políticas.
ahí sin duda creo que lo importante siempre será, también nosotros hablamos mucho de eso, de la acción sin daño, ¿cierto? Es trabajar del lado de las víctimas en la medida que ellos lo permitan, en la medida que ellos lo quieran, también en la medida que pues se haga siempre con un respeto y con una búsqueda pues de la justicia y la verdad, y en esa medida creo que estamos todos pues los que hemos hecho parte del movimiento social siempre en el mismo barco. Señor. Efectivamente todo es político. ¿Y por qué? Deme, Alejandra, un segundo, voy con usted, que aquí Juan Diego está pendiente. ¿Es político por qué? Y justamente porque es tan político es porque genera lo que está pasando. ¿Sí? Es porque produce la reticencia de una administración con unas agendas de derechas, con unas agendas muy puntuales, porque precisamente es algo tan político. Pero hay que decir algo, y es de qué lado se asume la discusión, desde qué lógica se asume la discusión y qué sector la asume. Pues los sectores alternativos en este país hemos asumido la discusión desde la perspectiva del respeto a las madres víctimas, del respeto por la memoria, de la reivindicación de las acciones culturales, artísticas de jóvenes y de la ciudadanía en general en la ciudad, que deben ser respetados más allá de los acuerdos de ciudad, más allá de las leyes, más allá de las leguleyadas, como lo dije al inicio, porque eso es lo que es realmente importante y es la forma en cómo se ha expresado la ciudad, que además es legítimo. O se puede entender bajo la perspectiva de otros sectores, como la del Centro Democrático, que pretenden borrar la memoria o, como lo hicieron hace unos días, botar las botas de las víctimas a la basura, de las víctimas de Soacha. Se refiere al episodio de las madres de Soacha en el Congreso de la República. Para contexto de todos los oyentes, el episodio con Miguel Polo Polo. Exacto. ¿Desde qué lado se asume la discusión? Desde el negacionismo, desde decir que fue mentira, desde botar a la basura la memoria de la gente, o respetando la memoria de las personas, las víctimas, y reivindicando lo que hay que reivindicar. Camila, mire, yo quiero, qué pena. Señor. Simplemente decir, creo primero... que Alejandra había pedido la palabra, ¿no? Sí, ya voy con Alejandra, dame un segundo. No, simplemente yo quería decir que dos cosas puntuales. Una, pues que las opiniones que yo estoy dando en este momento son en el marco de un Estado social de derecho. Que indiscutiblemente existan normas, acuerdos, resoluciones. Estamos en un país donde el Estado social de derecho es el que realmente integra todos esos instrumentos de orden jurídico, que incluso son reconocidos por la Corte Constitucional cuando hablamos de la colisión de derechos. Yo no estoy diciendo y no estoy hablando de específicamente del caso de las madres, estoy hablando de todos los casos que pueden suceder en nuestro país. Que está la Jurisdicción Especial para la Paz con unas medidas cautelares, allí es porque ya está interviniendo el lugar. Pero no podemos desconocer simplemente que entonces porque está en una investigación yo me voy a adelantar a condenar a un sector, llámese de izquierda, de derecha, de centro. Yo no puedo adelantarme a la investigación a culpar a las diferentes personas que pueden estar inmersas o no. Recordemos también que no solamente justicia se da condenando al agresor, sino también absorbiendo al inocente. Entonces yo creo que también hay que entender que no es que yo quiera o sea mezquino de pronto con el dolor, no, yo simplemente estoy diciendo lo que hay en nuestro Estado social de derecho como es el colombiano. Desde Medellín, Alejandra, señora. Bueno, respecto a esto último que plantea el compañero, es que es interesante el doble rasero de la derecha, porque es que les sirve el Estado social de derecho para unas cosas, pero para otras no, ¿sí? Entonces cuando hay que garantizar la protesta de la gente en las calles, no hay Estado social de derecho, sino que hay represión policial. No hay Estado social de derecho cuando hay que callar las opiniones, y ahí no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión, porque algunos grafiteros simplemente dijeron lo que querían decir. Ahí sí no hay Estado social de derecho. Eso es Estado social de derecho, compañero. Respetar la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de movilización y de reunión. Entonces, no hablemos de cosas solamente cuando nos conviene. Pero lo otro es que con Gareth tenemos muchos puntos en acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo es que Gustavo Petro esté hoy respaldando como con gran ahínco a las víctimas y en general a todo el proceso de paz, porque es que lo que está pasando en este momento es que el proceso de paz está avanzando a paso de tortuga. La implementación del acuerdo de paz firmado en 2016, ustedes saben en qué porcentaje de cumplimiento y de implementación va.
va en el 3% de la implementación. Esto no es solamente responsabilidad de Petro, obviamente es también responsabilidad de Duque, que por muchos años intentó frenarlo y casi que acabarlo, y nos movilizamos y le exigimos que avanzara con él, y pues obviamente de los anteriores gobiernos de esa política pues tan antidemocrática, pero lo cierto es que este gobierno tampoco ha avanzado. Y el problema es que en la política, como sabemos que todo es político, porque también coincido en eso, el amor se mide en presupuesto, se mide en plática. Y entonces quienes están adelantando las investigaciones no es el gobierno, es la JEP. Y la JEP no la creó este gobierno, y la JEP no la dispuso, Petro. Entonces yo también creo que darle todas como los halagos y las flores a Petro no me parece conveniente. Claro que ha sido un gobierno mucho más democrático que el anterior. Y es que es lo mínimo, es lo esperado, pero es que eso es lo esperado. La gran promesa de Petro fue que iban a hacer el cambio total. Es que la gran promesa de Petro era que iban a respaldar la educación, la cultura, la ciencia, y cuáles son los recortes para el 2025 más altos, el de la educación, el de la cultura, el de la ciencia. Entonces a mí me parece que muy bueno en el discurso, y yo en serio que también yo voté por Petro en segunda vuelta, y voté por Petro en segunda vuelta porque también respaldaba muchas de esas propuestas que hizo, sí. Pero la verdad es que vemos que después de 2 años y medio de su gobierno se quedó en discurso. Entonces yo por eso creo que el reconocimiento aquí es para las madres luchadoras, que no fue por Petro, que salió a la luz, que durante 22 años están en esta tarea de recordar lo que pasó en la Comuna 13 y en general en el país. Es que esto no pasó solamente aquí, esto pasó en el país entero. Lo llevan haciendo, y de los artistas que se comprometen políticamente y socialmente con la memoria del conflicto armado. Y con estas discusiones, Gareth, ¿qué pasa ahora? El graffiti ya está, el graffiti se queda en la autopista norte, cerca de la terminal del norte, lo volvieron a pintar al día siguiente los grafiteros, ya está ahí, ya tiene la frase. Simplemente, ¿qué debería pasar ahora en una ciudad como Medellín? ¿Cuál sería el paso a seguir en este camino de verdad, de justicia y de reparación por los casos de la Escombrera? Bueno, yo creo que hay un primer momento en el que hay que reconocer y darle el lugar a las víctimas que se lo han buscado, que lo han luchado y que hacen parte de esa ciudad. Sí. Y todo lo que demás sigue ahí, y todo lo que pueden ya ellas representar de ahí en adelante, y lo que rodea esto, que luego lo viene rodeando el movimiento social, que también hay que protegerlo y cuidarlo. Yo creo que hay que hacer un diálogo muy amplio para la verdad, cierta justicia, para la verdad de lo que significa ser una persona de izquierdas en esta ciudad. Yo sé que hay contratistas que son medianamente izquierdas en Medellín, que quisieran haber podido ir a pintar el mural, que quisieran haber podido ir a ayudar allá en la convocatoria pública, pero no lo hacen porque saben que eso significa no poder trabajar, y era lo que yo estaba diciendo en un principio. Uh-huh. O sea, tiene que haber un diálogo, y creo que tiene que ser, sobre todo, bueno, la alcaldía podrá hacer algo, pero popular, social, en el que hablemos con la verdad a la ciudad, en el que se diga, aquí pasó esto, aquí lo que ser de izquierda, progresista o tener estas posiciones causan este tipo de reacciones, porque allá suele ser muy de izquierda ser de centro casi, y uno entiende por qué, porque es que es muy peligroso, ¿cierto? Es ponerse una lápida encima de que te desaparezcan, de que te asesinen, demás. O sea, muchas personas están de acuerdo con que se borren esas imágenes, o que personas como nosotros seamos asesinadas o perseguidas. Entonces yo creo que hay que hacer unos diálogos muy amplios de reconocimiento de la diversidad, de la paz, de todas las diferentes expresiones que hay en esta ciudad, de todo lo que ha pasado, darles el lugar que les corresponde y dejar de perseguirles. Creo que eso es fundamental. Sí. O sea, es decir, creo que desde el discurso del propio alcalde tiene que dejar de perseguir, estigmatizar y minimizar a las personas que están en esta ciudad. Desde los artistas hasta las madres, que no sí, efectivamente, ellos tampoco quieren muchas cosas que ver con la política, porque los han usado, o porque los han perseguido, porque los han asesinado, o porque les han defraudado, lo que sea. Pero quieren poder pintar, quieren poder caminar, quieren poder... Yo sé que eso parece una discusión
boba, pero quieren poder decidir qué es lo que compran en la tienda. Es decir, hoy Medellín es una ciudad en la que usted no puede elegir qué arepa compra, porque las arepas son de las bandas, de los combos, de los grupos criminales. Y eso el alcalde no lo está enfrentando. Eso no quiere hacerlo realidad, eso no quiere, porque son pues quienes les votan seguramente también. Muy bien. Entonces hay que empezar a hablar de eso, de una ciudad que está controlada por las bandas, por los combos, y que no tiene ningún problema con la alcaldía, y que son realmente la presencia en los territorios y no la alcaldía. Es no hay Gareth ningún Cela. tipo de diálogo, sino lo que hay es violencia. Lo que hay es violencia, dice Gareth Cela, ex viceministro de Juventud, a quienes ustedes escuchan. Se me está acabando el tiempo. Juan Diego, una pregunta final. Lo que pasó en Medellín en esta discusión del graffiti, muy rápido, ¿es o no es fascismo? Que fue la otra pregunta del debate. Yo creo que sí es fascismo, pero igual también podemos ponerle otros nombres muy distintos, todos los que queramos, los adjetivos de fascismo, pero lo resumiría en lo siguiente: es un acto completamente violento. Como es un acto también violento el decir, no, pues yo no estoy negando que haya pasado lo que haya pasado en la Escombrera, en la Comuna 3 en Medellín, pero pues no, respeten las leyes, o sea, las leyes son para cumplirlas, y no pinten un mural así, porque pues no. Claro. O sea, eso también es violento. Juan Diego Zanabria, consejero de Juventud del Pacto Histórico. Andrés Vela también estuvo esta noche con nosotros. Andrés, ¿qué verdad sigue? ¿Qué paso sigue para llegar a la verdad? Yo creo que hay que dejar hacer las personas su trabajo, es decir, puede que el sector en el cual yo me represento, como es el Centro Democrático, de pronto ni siquiera nos guste mucho la Jurisdicción Especial para la Paz, pero pues están trabajando en ello. Hay unas medidas cautelares, pues desde luego que tendrá que terminar en algún fallo, y desde luego entrar a verificar qué es lo que va a suceder con los diferentes murales, no solamente en Medellín, sino a lo largo y ancho de nuestro país, pero siempre y cuando con el respeto, sin incitar al odio, sin realmente recriminar a las demás personas, cuando ni siquiera existen los instrumentos para poderle atribuir ciertos comportamientos delictivos a una persona. Se me acabó el tiempo. Es en este momento Andrés Vela, concejal de Chía por el Centro Democrático. Alejandra, termino con usted. Si esta discusión política nos tiene en este tono y en este debate, las víctimas, ¿qué pasa con las víctimas en Medellín? Usted que conoce también el territorio, ¿dónde queda esa verdad que gritan las víctimas? Yo creo que tiene que seguir siendo la verdad a voces, la verdad que se cuenta en las paredes, que se cuenta en los medios comunitarios, que reconocemos en el arte urbano, en el teatro, en la música que hacemos aquí, pues en general en los barrios de Medellín. O sea, yo creo mucho en que necesitamos contar la otra verdad, la otra parte de la verdad, que no nos podemos quedar con la verdad oficial que nos han contado los medios oficiales, y por eso creo que el reconocimiento es para las madres. Pero también creo que no debe estar en tela de juicio, y para los oyentes que estuvieron conectados a este programa, no debe estar en tela de juicio que el graffiti es libre y todo el mundo tiene derecho a pintar las paredes. Si usted quiere ir a contar otra verdad, porque esa no le gustó, vaya y pinte otra pared. Organice a la gente, consiga la pintura y pinte otra pared. Ese es el punto del graffiti, ese es el punto del arte. Controvertir, contradecir con las ideas en el mismo lienzo, en la misma palestra, y que Fico deje de decir que es que el graffiti, que dejen de ensuciar y de polarizar y de hacer fea la ciudad, porque es que él no tiene ningún criterio de decidir qué es arte, ni qué es feo, ni qué es bello. Y el lienzo. Entonces, que deje de Se me acabó el tiempo. su finca y que él es el dueño de la finca. Y el lienzo se convierte en el espacio público. Alejandra Sánchez, coordinadora de Primero la Gente en Antioquia. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Este debate continúa. Usted puede seguir opinando en todas las redes sociales usando numeral El Andén. Un debate que da para pintar en cualquier parte muchos mensajes todavía. Pueden ser mensajes que sigamos discutiendo a través de las redes sociales. A todos, gracias por haberse sumado al Andén. Nos vemos, nos oímos la próxima semana. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, y viene acá.